El día de hoy estaremos hablando específicamente de cómo determinar fácilmente los procesos de su sistema de gestión de la calidad. No hablaremos específicamente sobre mapas de procesos ni mapeos, sino en sí una metodología que nos ha dado buen resultado a la hora de asistir a clientes en la implementación de sus sistemas, y esto es para que el enfoque a procesos sea mucho más sencillo y consecuentemente la implementación del sistema resulte en algo más flexible y fácil de realizar. Mi nombre es Óscar Álvarez de la Cuadra y soy director general de Grupo Crasa y Asociados, y comencemos. Vamos a hablar un poco de el elemento 4.4 de ISO 9001, específicamente Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos, donde la norma nos establece que como organizaciones debemos establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional. Pero ¿dónde podemos partir entonces para que podamos llevar a cabo esa determinación y que sea de la manera más sencilla posible? Tenemos aquí el diagrama que aparece precisamente en la misma norma ISO 9001-2015, específicamente cuando se relaciona el ciclo PHBA, planificar, hacer, verificar y actuar, con todos los procesos y su aplicación en el sistema de gestión de la calidad como un todo. Aquí tenemos una representación esquemática que muchas empresas erróneamente utilizan como base para llevar a cabo el mapa de procesos de cómo opera la organización. Entonces, esto que ven ustedes aquí es exclusivamente una ejemplificación o una representación esquemática de la estructura de la norma internacional y de su relación con el ciclo PHBA, pero no implica que esto sea el mapa de procesos de la organización. Aquí ven ustedes un ejemplo de un esquema de mapa de procesos en el cual nosotros estaremos principalmente utilizando tres categorías de procesos. Tenemos a saber lo que son los procesos de gestión, tenemos los procesos de realización y los procesos de apoyo. Entonces vamos a ver con esta metodología que le estaremos explicando cómo podemos representarlo. Cuando hablamos de procesos estratégicos o de gestión, normalmente nosotros los asociamos con un proceso directivo. Y este proceso directivo, al igual que otros procesos, como veremos más adelante, va a estar compuesto por etapas y por actividades. Las etapas normalmente en un proceso directivo tienen que ver con la etapa de planificación, con la asignación de recursos, hasta finalmente cerrar el ciclo con la revisión por la dirección y propiamente la mejora continua. Y ahí estaremos nosotros entonces asociando el ciclo PHBA directamente a un proceso. Normalmente las organizaciones incluyen dentro de esta pequeña caja lo que es la revisión por la dirección, la elaboración de la política de la calidad, la comunicación, pero en sí, si lo manejamos con un proceso único que le llamemos directivo, nos resultará mucho más sencillo a la hora en que nosotros estemos implementando este requisito. A continuación vamos a hablar de los procesos de realización. Los procesos de realización son aquellos que dan la razón de ser a la organización, y esto es el poner en práctica lo que nosotros declaramos en nuestra misión como organizaciones. Entonces, los procesos de realización son los que van a añadir valor y los que van a ayudar a la rentabilidad de una organización. ¿Cuáles pueden ser? Y vamos a poner en este esquema todos los posibles que llegaríamos a encontrar. En primer lugar, un proceso comercial en donde tendremos lugar todo lo que tenga que ver la parte de prospectación, la parte, por ejemplo, también de determinar los requisitos de los clientes, hasta generar lo que es una cotización, un contrato para poder detonar, en todo caso, nuestro proceso, ya sea de servicio o nuestro proceso productivo. Dependiendo de la naturaleza de la organización, podemos tener asociado un proceso de diseño. Si como tal la norma no lo menciona de manera tácita, sí implícitamente está hablando en nuestro elemento 8.3 sobre la necesidad de que la organización cuente con procesos. Igualmente, con el caso anterior, el comercial, nos dice en el elemento 8.2, requisitos para los productos y servicios, de que se cuente con proceso también para poder atender estos elementos. Entonces, el proceso de diseño, que normalmente conlleva varias actividades, desde lo que es la determinación de los requisitos de entrada, la revisión, el proceso de diseño como tal, revisión,
validación, cambios, etcétera, estarían contenidos en esta parte. Después tendríamos un proceso que tenga que ver con el servicio o el proceso que tenga que ver con producción. Si hablamos de una empresa, por ejemplo, que esté en el entorno de manufactura o en la industria, podría ser, por ejemplo, la producción. Podríamos hablar de computadoras, por ejemplo. Podríamos hablar de la producción de herramientas. Podríamos hablar de la producción de diferentes elementos, de autopartes, por ejemplo, si están siendo parte de la cadena de valor en la industria automotriz, etcétera. Si es una organización de servicio, podríamos hablar, por ejemplo, una empresa que ofrezca servicios profesionales, por ejemplo, servicios de salud, servicios de transporte de personal, por ejemplo, servicios legales. Hay muchas empresas de servicios bancarios, por ejemplo, y ahí tendríamos englobadas todas nuestras operaciones que posteriormente explicaremos cómo se llevan a cabo. Tendremos en esta parte que ven ustedes punteado todos aquellos procesos que identifiquemos como externos a la organización, esto es, que la realice un tercero a nombre nuestro, que pueda ser maquila. Si es una empresa de servicio, puede ser que una parte del servicio lo estemos subcontratando a otra empresa para que en todo caso preste ese servicio a nombre nuestro. Tenemos también el proceso de distribución. Si se tratase, por ejemplo, de una empresa de manufactura, la distribución, la logística, la entrega de un producto en particular. Tenemos también, por otro lado, una serie de procesos que van a constituir los procesos de apoyo. Los procesos de apoyo van a soportar a los procesos de realización y normalmente lo que nosotros llegamos a utilizar es un proceso genérico de adquisiciones en donde incluya todo lo que sea tanto la adquisición de materia prima, de materiales directos, lo que son servicios o incluso también la maquila o todos aquellos elementos que se estén contratando en forma externa. Por otro lado, tenemos un proceso de mantenimiento en el cual sugerimos que englobe también la parte del mantenimiento de infraestructura como tal, de instalaciones, así como el de TI, que tenga que ver específicamente con el hardware, todo lo que sería el equipo de cómputo, periféricos, equipo de comunicaciones, etc. El proceso de capital humano, que englobe todo aquello que tenga que ver desde la selección, reclutamiento del personal, la capacitación, lo que es la evaluación del desempeño, finalmente, y que incluya o puede incluir también la evaluación o determinación del ambiente para la operación de los procesos. Entonces, estos procesos de apoyo van a sostener a los procesos de realización y no debemos de confundirlos con departamentos. En algunas organizaciones, las áreas de compras confunden el proceso de adquisiciones con la compra. Sin embargo, podemos ver que un proceso de adquisiciones va a haber una interacción muy estrecha entre la realización junto con lo que es propiamente el proceso de adquisiciones, con lo que tenga que ver con la parte también de control de calidad, que normalmente nosotros lo incluimos dentro del proceso tanto de producción como de servicio, la parte de almacén que normalmente puede manejarse como un proceso de apoyo dependiendo de la complejidad de la organización o podría considerarse parte también del proceso de adquisiciones. Y bueno, este es nuestro diagrama del tipo caja negra en el cual tenemos nuestras entradas y nuestras salidas directamente. Ahora vamos a ver un ejemplo que utilizamos muy a menudo en nuestras capacitaciones, que es el ejemplo del dron. Todos hemos visto cómo funciona un dron, que puede llegar hasta diferentes alturas, y entonces la analogía que nosotros estamos manejando a continuación es la siguiente. Si nosotros voláramos nuestro dron específicamente, imaginemos que lo estamos volando a 400 metros de altura. Si nosotros lo refiriésemos o hiciéramos la comparativa con nuestra organización, podríamos ver a esa altura todos los procesos, son algunas organizaciones que les llaman también macroprocesos del sistema de gestión de la calidad. Entonces, si nos vamos un poco más abajo, podremos ver que la resolución de los procesos cambia y dentro de esa resolución empezaremos a ver etapas. Imaginemos que, por ejemplo,
Cuando estamos volando el dron a 400 metros, estamos viendo toda una colonia, o todo un fraccionamiento, o todo un municipio. Si vamos yendo más abajo, pues podemos ir viendo, por ejemplo, toda una serie de calles, por ejemplo, que esto en este caso serían las etapas del proceso. Esto es, cuáles son aquellas etapas o cuáles son aquellas partes del proceso. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, el caso de un proceso de producción. Un proceso de producción tendría que ver, por ejemplo, la parte de programación de la producción, tendría que ver propiamente con las operaciones, propiamente tendría que ver con la parte de control de calidad, hasta lo que podría llegar a ser la distribución o la entrega. Entonces, las etapas son aquellos elementos en los cuales podríamos subdividir los procesos, digamos, en secciones o unidades tales que formen parte del proceso como tal, pero no nos estamos yendo al nivel de las actividades. Por ejemplo, si estamos dentro de este mismo proceso de producción, estaremos viendo que en una de las etapas, por ejemplo, de operaciones, las actividades podrían ser rolado, podrían ser extrusión, podría ser inyección, podría ser acabado, podría ser horneado, etcétera. Entonces ahí es donde surge la confusión. Imaginemos entonces que cuando el dron está volando a esa altura, que estamos ya volando bajo, por así decirlo, ya lo que estamos viendo son actividades. Entonces, cuando estamos viendo actividades, estaríamos viendo la participación quizás de un área, de una persona en particular. Cuando estamos yendo a 300 metros en etapas, estamos viendo la interacción de diferentes departamentos. Y cuando estamos volando a 400 metros, estamos viendo toda una interacción interdepartamental, que eso es lo que es el fin del enfoque a procesos, de que no veamos a través de un solo departamento, sino de manera funcional transversal. Esto es, que pueda cruzar los diferentes departamentos y que se establezcan estos canales de comunicación, así como las entradas y las salidas de los mismos. Ahora veamos un poco cómo lo podemos representar en un sistema de gestión de la calidad. Un proceso lo podríamos representar en forma documental, aunque la norma no lo pida, sin que, por ejemplo, muchos auditores esperen que pueda llegar a existir al momento de una auditoría. Es a través de un diagrama de tortuga o puede ser a través de una ficha de proceso, en donde establezcamos todos los elementos que caracterizan al proceso, específicamente las entradas, las actividades, las salidas, el seguimiento y medición, indicadores de desempeño, participantes, documentación de apoyo y con qué otros procesos se está llegando a tener interacción. Tendremos también en las etapas del proceso. Normalmente las etapas del proceso lo representamos a través de procedimientos. No confundamos un proceso con un procedimiento. El proceso es algo cíclico que se va a estar dando continuamente. El procedimiento es congelar la acción y dejarlo plasmado en un documento. Como nos dice ISO 9000, versión 2015, en las definiciones, el procedimiento es la forma especificada de llevar a cabo una actividad. El proceso es únicamente la transformación de entradas en salidas. Y normalmente las etapas que componen un proceso puede estar representado en uno, en dos o en varios procedimientos. Las actividades específicas podemos nosotros representarlas a través de instructivos de trabajo, donde se establezca la serie de pasos, de serie de actividades, a través de ayudas visuales, a través de fotografías, etcétera, que se pueden llegar a manejar para concretar todos estos pasos que representen actividades específicas realizadas por una sola persona. Otros documentos que pueden soportar a los diferentes procesos pueden ser planes estratégicos, si hablamos del contexto de la organización, si hablamos de un análisis FODA, de un análisis PESTEL, etcétera. Todo esto lo podemos representar en un plan estratégico. Las descripciones y perfiles de puesto, que son otro tipo de documentos que encontraremos en procesos como por ejemplo el de capital humano, los planes de la calidad, donde representaremos todo lo que es, ya sea a través de un formato de plan de control, como se utiliza en la industria automotriz, o planes de la calidad que se llegan a representar a través de la guía contenida en la norma ISO 10005. Luego tenemos nosotros lo que son los formatos.
Otro tipo de documentos que también pueden estar en todos los procesos. En específico podemos tener, por ejemplo, el plan estratégico, no necesariamente está en todos, estaría asociado al proceso directivo, las descripciones y perfiles de puesto que podrían formar parte del proceso de capital humano, los planes de la calidad, donde representa la forma específica de poder llegar a controlar ciertas características dentro de una serie de operaciones o procesos productivos. En la industria automotriz le pueden llamar también lo que son planes de control, y los planes de la calidad normalmente los tenemos en normas como ISO 10005, en lo que son las directrices para que se puedan conocer un poco los formatos y los elementos que lo componen. Los formatos que pueden formar parte de todos los procedimientos en donde plasmemos todas las actividades y que se convertirán eventualmente en registros o evidencia documentada de que el sistema está vivo. Entonces, esos son otros tipos de documentos que podemos llegar a encontrar. Volvamos a nuestro ejemplo del dron y veamos entonces cómo lo podemos ver en diferentes niveles. Si hablamos del proceso de producción, vamos a hablar que a 500 metros lo tendremos representado por o esquematizado en un diagrama de tortuga o en una ficha de proceso. A su vez, en este documento estaremos refiriendo, cuando bajemos un poco más de altura, a elementos como lo que sería un plan de la calidad, por ejemplo. Si bajamos un poco más de nivel, tendremos nosotros procedimientos que habrán estado referidos dentro del plan de la calidad. Y por último, dentro de estos procedimientos estaremos haciendo referencia a instructivos de trabajo. Por último, tendremos como soporte de todo ello formatos, donde estaremos plasmando información relacionada con las actividades, elementos que demuestren el control específico, el control del proceso, control de parámetros específicos, etcétera, las normas de producto que puedan estar asociados, estándares de servicio, etcétera. Agradecemos su atención a este video y si les interesa más de nuestro contenido, no dejen de suscribirse y activar la campanita para que cada vez que tengamos un nuevo video puedan estar ustedes al día. Gracias por su atención nuevamente. Mi nombre es Oscar Álvarez de la Cuadra y siempre seamos mejores en lo que hacemos. Hasta pronto.